Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Redención, donde podrás escuchar el mensaje de la semana. Es nuestra oración que este sermón sea de bendición para ti y los tuyos. El título de nuestra enseñanza esta mañana es Cristo, nuestro mejor ejemplo. Y si Cristo es un ejemplo, un modelo correcto, el mejor de ellos, en absoluto el mejor ejemplo que podemos tener, entonces debemos imitarle. Porque los buenos ejemplos son ¿para qué? Para imitarlo. Ahora, el mejor de los ejemplos, aún más debemos imitarle. Debemos imitar a Cristo, amados hermanos. Ya hay muchos que imitan otras cosas. Hay muchas personas siguiendo a otras personas. Hay hombres siguiendo hombres, hay mujeres siguiendo mujeres. Hay mujeres siguiendo hombres, hay hombres siguiendo mujeres. Pero, amados hermanos, el mejor ejemplo, el mejor modelo que nosotros podemos tener es Cristo Jesús. Por eso Él es digno de imitar. Él es digno de imitar. Cristo, como dice el himno, Él fue solo digno. Cante nuestra voz, a Jesús loor, porque Él es digno. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de ser imitado. Él es digno de ser seguido, amados hermanos. En este marasmo en que nos encontramos hoy día, en este mundo de maldad, en este mundo de pecado, en este mundo de antivalores, Cristo se hace más pertinente que nosotros le sigamos a Él, le imitemos a Él. Esa es la vida cristiana que se necesita hoy día. Se necesita hombres y mujeres que miremos a Cristo, que le veamos como nuestro mejor ejemplo y que le imitemos entonces. Que le imitemos a Él. Si te fijas en los seres humanos, vas a tener problemas. Si te fijas en el sistema, vas a tener problemas. Si te fijas en el gobierno, vas a tener problemas. Si te fijas en Cristo, vas a tener victoria. Cristo es nuestro mejor modelo. Él es nuestro mejor ejemplo. A Él debemos imitar. A Él debemos seguir. Cuando Juan escribe Primera de Juan, ya en la postrimería del primer siglo de la era cristiana. Está en el año 90-95. Ya Pablo está muerto, ya Pedro está muerto, ya Lucas está muerto. Todos los demás apóstoles están muertos. Solamente quedaba vivo Juan cuando escribió esta carta. Solo quedaba vivo él. El único testigo ocular, el único testigo presencial de Cristo que quedaba en ese momento que escribió esta carta era Él. No había nadie más. Todos los demás apóstoles, los que estuvieron con Jesús ¿verdad? de manera personal, todos habían muerto. De hecho, Pablo murió, se cree que en el año 67. Y cuando Juan está escribiendo esta carta, estamos por los 90. O sea, Juan duró muchos años, más que ellos. Duró más que ellos. Juan era hermano de Jacobo. Juan y Jacobo eran aquellos que eran cercanos siempre a Jesús. De hecho, Juan siempre era aquel que estaba recostado del regazo del Señor. Por eso se llama el discípulo amado, el discípulo del amor. Dios usó a este hombre, a Juan, para escribir el Evangelio según San Juan, las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. 5 obras importantes del Nuevo Testamento fueron escritas por Juan. Pero Juan no siempre fue un hombre de Dios. Juan no siempre fue un hombre cercano a Dios. De hecho, Jesús lo tuvo que bautizar a él y su hermano como los hijos del trueno, porque eran hombres difíciles, hombres abruptos, hombres contestatarios, hombres que a cualquiera pues le venían encima. Así eran ellos. Pero mire, cuando una persona se pone su foco en Dios, ¿cómo puede ser cambiado? ¿Cómo puede ser transformado? Ya en el año 92 es un anciano, pero un anciano totalmente transformado por la sangre de Cristo. Y es allí donde él, cuando comienza a hablar, dice: hijitos míos. Se cree que todavía, aunque él era un hombre ya anciano, un hombre ya de edad, pero todavía tenía él mucha influencia apostólica en las iglesias de Éfeso. Se cree que él estaba habitando allí, en la colonia de Éfeso, donde estaban las iglesias, esas iglesias apocalípticas. Y allí, en ese lugar, él supervisaba iglesias todavía en la vejez. Hermano, nosotros hemos venido al Señor no por un tiempo ni por dos.
Hemos venido para estar con Él hasta que vivamos en esta tierra. No se vale volver para atrás, no se vale. Si usted está pensando en coger vacaciones, denegada la petición. No hay vacaciones. Hay que seguir adelante, amados hermanos. Juan estuvo siempre con la bota puesta hasta el último día de su vida. Pablo estuvo siempre con las botas puestas hasta el último día de su vida. Si usted quiere, le hace 2 Timoteo y vea ya la parte final de este libro. Y va a ver cómo Pablo dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Él está allí todavía con una sentencia de muerte que pendía sobre él, de ser decapitado, de ser matado tremendamente por Nerón y el Imperio Romano. Sin embargo, allí estaba él hablando a las epístolas, a las iglesias. Allí estaba él hablando al joven Timoteo, a quien había dejado encargado de su ministerio. No el apostólico, pero sí como predicador. De manera, amados hermanos, que este tiempo de Juan fue un tiempo en donde ya habían los que habían sido enseñados por los apóstoles, estaban ahí como Papías, como Ireneos, como Clemente de Alejandría, que fueron los padres apostólicos que siguieron el ministerio de la predicación después de ellos, después de los apóstoles. Y Juan también, a esos que estaban ahí ya, que iban a tomar el ministerio, ¿verdad?, después que él muriera, pues también les daba sus enseñanzas, les dejaba sus verdades, porque la persona más autorizada para hablar la verdad de Dios era él, porque él había estado con el Señor. El único, oiga bien, que estuvo cara a cara con Jesús, que anduvo con Jesús, que estuvo en los momentos más críticos con Jesús, con la persona de Jesús, era él. Por eso tenía toda autoridad de hablar la verdad del Evangelio de Dios. Ahora, amados hermanos, saben que este tiempo no fue fácil. Ese fue el tiempo cuando comenzaron los problemas con los falsos maestros. Este fue el tiempo cuando comenzó una falsa ideología que se conoce como el gnosticismo. En los años siglo III y siglo IV antes de Cristo, ya existieron los famosos filósofos griegos que nosotros conocemos de la historia universal: Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Recuerdan a esa gente? ¿Lo recuerdan? Saben que una de las cosas, aunque estos filósofos dejaron muchos elementos del conocimiento, de la filosofía, que todavía al día de hoy se practican, pero sin embargo, algo que uno muchas veces no entiende ni le dicen a uno es que algunos de ellos, como el caso de Platón, que fue maestro de Sócrates, Platón fue el primero que empezó a lidiar con el tema del gnosticismo. Oiga bien, siglo IV antes de Cristo. Y ya estos filósofos estuvieron hablando acerca de esto. Ahora, ¿qué es el gnosticismo? ¿Por qué esto era tan tremendo? En la época de Juan, eso estaba acabando con las iglesias, el gnosticismo. Habían falsos maestros que Juan lo delata allí. El gnosticismo era esa forma de creencia de que lo que Dios creó, la carne nuestra, es totalmente dañina. Habían 2 cosas que decían los gnósticos. La carne es totalmente mala, dañina, putrefacta, perversa, pero el espíritu es sano, el espíritu es bueno. Y hasta ahí no hay problema, amados hermanos. Hasta ahí no hay problema. Porque usted podrá decir: sí, la carne de nosotros cuando la llevan al cementerio se pudre, es verdad. Pero ese no es el punto de los gnósticos. El punto de los gnósticos es que ellos, como tienen esas 2 cosas y creen esto, sobre todo que la carne es mala, ellos dicen que Cristo no podía ser Dios. Porque Dios, que es todo puro, Dios que no es pecaminoso, no puede estar en un cuerpo malvado, en un cuerpo malo, en un cuerpo pecaminoso. No puede ser. Por ende, ese personaje que anda por ahí, el tal Cristus, ese no es Dios. Así decían. Eso se empezó a sembrar en las iglesias, amados hermanos. O sea que en la época de Juan, estos años 90-95 de la era cristiana y de nuestra era, en este tiempo ya a Cristo se le estaba atacando, la cristología se estaba atacando, la persona y obra de Jesús se estaba atacando. Y es por eso que Juan,
cuando comienza su carta. Vayamos al capítulo 1, primero de Juan, capítulo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante ¿a quién? A Cristo, tocante al verbo de vida, dice él, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos otra vez visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Fíjense cómo Juan está dando a entender a la comunidad a quien manda la carta que él no está diciendo nada que lo leyó en un libro. Él no está diciendo nada que lo aprendió porque vio una película. Él no está diciendo nada porque se lo contaron. No, lo que yo he visto y he oído. Es eso que él está hablando. Lo que yo palpé con mis manos. O sea, yo lo toqué al verbo, a Cristo. Yo estuve con él. Yo andé con él. Yo en los días críticos de su vida estuve con él. Yo le vi con mis ojos. Le toqué con mis manos. Ese es el verbo de Dios. Ese es Cristo Jesús. Ese es el Salvador. Ese es Dios con nosotros. Ese es nuestro Señor. Cuando Juan comienza esta carta, está tratando de hacerle ver a sus lectores que aunque los gnósticos hablan de su filosofía, sin embargo, él está hablando de realidad, no de filosofía. Realidad, yo estuve ahí, yo lo vi, yo anduve con él, yo oí sus palabras, yo le toqué. Eso es lo que yo quiero hablar a ustedes, de ese verbo. La comunión de nosotros debe ser con el Padre y que también con su Hijo Jesucristo. Hermano, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios con nosotros, es nuestro Salvador. Él murió en la cruz y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vivimos tiempos difíciles como lo vivió Juan, lo vivió Pedro, lo vivió Pablo también. La vida cristiana siempre se ha llevado a cabo en medio de conflictos, de problemas, de dificultades. Si usted piensa que ser cristiano es no tener problemas, está equivocado, está equivocada. Ser cristiano involucra nosotros oponernos al mal, y el que se opone al mal va a tener problemas en esta tierra. Juan estaba muy claro de lo que estaba pasando en su época. Y había mucha gente que no estaba claro, por eso él les dice a ellos que él no está hablando de nada que le contaron, ni que él vio, como le di en una película o creyó en un libro. No, está hablando de la verdad, lo que él vivió, lo tangible, lo real. Él estuvo allí con el verbo de Dios. Y luego entonces en el capítulo 2 comienza a hablar del verbo, comienza a hablar de Cristo. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermanos, una de las cosas que tenemos que enfrentar nosotros siempre es el problema del pecado. La Escritura dice que si decimos que no tenemos pecado, nosotros nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros y también hacemos al mentiroso. Todos nosotros, de una manera u otra, pecamos delante de Dios. Por eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? La que él, del principio, tenía. Primero, él tenía el imperio de la muerte en sus manos. Lo segundo es que el diablo vino a robar, matar y destruir. Esos tres verbos infinitivos, robar, matar y destruir, son las acciones propias de Satanás en este mundo. Él vino a robar las almas. Él vino a llevarlas al infierno. Él vino a matar, no solamente físicamente, sino también vino a matar espiritualmente a la humanidad. Vino a destruir todo lo que Dios había creado. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor. Cristo vino a eso, a lidiar contra el diablo y sus demonios. Yo les escribo para que ustedes no pequen, pero si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Lo primero que Juan presenta aquí es el problema del pecado y la solución. El pecado es una realidad. Somos pecadores. Por el pecado merecemos la muerte.
Pero dice Juan que si nosotros pecamos, tenemos abogados para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Cuando habla de Jesucristo, justamente está hablando del Hijo de Dios. Pero cuando dice el justo, lo que quiere decir es aquel que no está ligado a nada incorrecto, a nada injusto. Cristo Jesús es el único justo. No hay justo ni aun uno. Pero cuando venimos a Cristo, Romanos 5:1, somos justificados por la fe. Bendito sea el nombre de Dios. Somos justificados. Lo que quiere decir que cuando venimos al Señor, ya somos contados como quienes, como justos. Realmente no lo somos. Pero la justicia de Cristo, obrada allí en la cruz del Calvario, se nos imputa a nosotros y ahora nosotros somos vistos como justos. Eso es lo que Pablo está hablando en todo el libro de Romanos, la doctrina bíblica de la justificación por la fe. Usted recibió a Cristo como su Salvador, usted es justificado. Dios lo ve como justo. Dios a usted y a mí nos ve como ve a Cristo, justo. El justo fue dado por los injustos para llevarnos a Dios, justificados. Ese es Cristo Jesús. Juan está aquí hablando de Jesús como el abogado. Esta expresión que él usa aquí, abogado, también aparece en el capítulo 16, versículo 7 de la epístola o del Evangelio de Juan. Y esta palabra también se traduce como consolador, el que está a nuestro lado. A través del Espíritu Santo, Dios está con nosotros, amados hermanos. Déjenme decir una cosa. Ningún ser humano está apto y capacitado para vivir la vida de fe en la carne. Eso es muy difícil, amado hermano. De hecho, el mismo Juan más adelante dice que algunos que se fueron, que no están en los caminos de Dios, se fueron. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. No eran del Evangelio, no eran de la vida cristiana. Por eso no están en el Evangelio, amado hermano. Porque el que verdaderamente del Evangelio permanece en él. Permanece en él. No por su capacidad, no por su fuerza, sino por el poder y la gracia de Dios. Pero Cristo es nuestro abogado. Cristo el justo es nuestro abogado. Cuando pecamos tenemos un abogado defensor, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Siempre que oramos, amados hermanos, no olvidemos pedir a Dios perdón por nuestros pecados. No olvidemos que si a la mente nuestra viene alguna acción impropia, alguna acción incorrecta, algún acto incorrecto, si viene a nuestras vidas, está allí el altar. Tenemos una cita en el altar para ir al Señor y decirle: Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mi mentira. Señor, perdona mi hipocresía. Señor, perdona mi falta de fe. Señor, perdona mi accionar. Perdona porque robé. Perdóname porque te he robado. No te he dado a ti lo que te corresponde. Te he robado por muchos años. Perdóname. Tenemos abogado, Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué Juan presenta esto aquí? Porque realmente, aunque somos cristianos, pecamos. Pero gloria a Dios que tenemos un abogado defensor. Él se pone a nuestro lado, Cristo Jesús. Él es nuestro abogado. Y luego el versículo dice: y Él, otra vez Él. Cada vez ese Él se refiere a ¿quién? A la persona de Cristo. Acuérdense que estos 6 versículos están hablando de la cristología. La cristología. Primero presenta a Cristo como el abogado. En segundo lugar, versículo 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esa palabra es tremenda. Esa palabra no es del Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento. La palabra propiciación, propiciatorio, era una palabra del templo judío. Era una palabra que tenía que ver con el altar donde se llevaban los sacrificios. El sacerdote una vez al año llevaba sacrificios para pedir por los pecados del pueblo y por los de él también. Ese sacrificio que llevaba el sacerdote allí al altar, se lo llevaba a Dios por los pecados del pueblo. En esa época, Cristo no había nacido aquí, no había sido encarnado. Cristo no había muerto en la cruz. La forma de obtener el perdón de los pecados era a través de ese sacrificio. Y los sacerdotes tenían un trabajo que hacer en el templo, y era siempre velar porque ese sacrificio fuera adecuado y que el Señor lo recibiera correctamente. Debo decir lo siguiente, amados hermanos. ¿Recuerdan lo que pasó en Huerto del Edén con Caín y Abel? Los dos llevaron sacrificio, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Que Dios no vio con buenos ojos los sacrificios de Caín. Dios no recibió el sacrificio de Caín.
pero sí recibió el sacrificio de Abel. Y usted se ha preguntado por qué razón el Señor no vio con buenos ojos el sacrificio de Caín. Usted no se ha preguntado por qué fue que el Señor dijo: no, quítame eso de ahí, no lo resisto, no quiero al sacrificio de Caín, ni a él tampoco, échamelo para allá. ¿Por qué Dios actuó de esa manera? Pero sí quiero el sacrificio de Abel, tráemelo, me es grato. ¿Por qué hubo diferencia entre estos dos sacrificios, estas dos ofrendas? ¿Por qué Dios recibió, dice, con agrado el sacrificio, la ofrenda de Abel, y no así la de Caín? ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué? Tiene que ver con esta palabra propiciación. La palabra propiciación viene de un hebraísmo, o sea, de una palabra hebrea, que lo que quiere decir algo que complace al demandante, algo que complace al que exige, algo que complace al que está pidiendo. Sí, eso es justamente lo que yo quería, pásamelo. ¿Sabe lo que es la propiciación? Es como algo que se le da a Dios y que Él lo recibe bien, con agrado. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué bueno! Estoy complacido. La palabra propiciación, eso es lo que significa. Algo que complace, algo que llena las expectativas. Cuando dice aquí en el texto que Él es la propiciación, ¿verdad? En ese versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿a quién se refiere? ¿Cuál es el regalo para Dios? ¿Cuál es? Cristo. Él es Cristo. Él, cuando dice aquí, y Él, o sea, es Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, los pecados nuestros que no satisfacían al Señor, los pecados nuestros que tenían al Señor airado totalmente contra nosotros, los impíos, el pecado nuestro que lo tenía a Él en problema, cuando Cristo muere en la cruz, derrama su sangre, ese sacrificio, esa sangre es lo que hace que Dios calme su ira contra el pecador arrepentido. Eso es la propiciación. Cristo, hermano, es la propiciación por nuestros pecados. No es lo que yo hago, no es lo que tú haces. Lo que tú y yo hacemos para Dios es heno y hojarasca, es madera. Y el profeta dice que son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y nuestras justicias, nuestras buenas obras como trapos de inmundicia delante de Dios, lo único que satisface a Dios es el sacrificio de Cristo, amados. Cristo es la propiciación. Cristo, la muerte de Cristo fue lo que hizo que el Señor cambiara de actitud contra el pecador perdido. Gloria a Dios por Cristo. Él es nuestra propiciación. Él es aquel que satisfizo a Dios por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice Juan aquí, sino también por los de todo el mundo. Y Él mismo es que dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Toda potestad me ha sido de los cielos y la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Cuando hacemos la gran comisión. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, como trayendo los resultados, sus gavillas. La gran comisión es una verdad que hay que obedecer. Ganar almas es una realidad que nosotros todos debemos obedecer. Todos, sin excepción. Cristo se fue, los apóstoles se fueron, los padres apostólicos se fueron. ¿Quién va a predicar entonces? Nadie. Nosotros somos los responsables ahora. Nosotros somos los responsables. Cristo es la propiciación, lo que satisfizo, aquel sacrificio, aquello de lo cual el Señor estuvo satisfecho y decidió hacer lo que era propicio, perdonar nuestros pecados. Volvamos a Génesis entonces. Ya pueden ustedes saber cuál fue el problema de Caín y Abel. La propiciación tenía que ver con un acto de perdonar de parte de Dios al pecador. Caín trajo, ¿qué tipo de ofrenda? Del fruto de la tierra. Del fruto de la tierra. Productos agrícolas. Fue lo que trajo Caín. Y la propiciación no podía lograrse con productos agrícolas. ¿Sino con qué? Con sangre. Ya anteriormente, Dios mismo, cuando Adán y Eva pecaron,
¿Cómo cubrió el Señor la desnudez de ellos? ¿Con qué? Mató un cordero, con piel de ese cordero. Ya la comisión estaba dada, la enseñanza estaba dada por Dios mismo. Abel entendió ese principio. Abel entendió esa verdad. Pero ¿sabe qué más? La obedeció. Estamos nosotros, amados hermanos, conminados a obedecer la palabra de Dios cuando la escuchamos. Si nosotros somos oidores, como dice Santiago, solamente, nos engañamos a nosotros mismos y estamos en problema con Dios. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a sus estatutos, a su palabra. Ese fue el gran dilema en el huerto del Edén entre Caín y Abel. Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel, porque era la ofrenda que hizo propicio, que agradó a Dios, por la cual él podía allí, con ese sacrificio, era lo mismo que había pasado con los padres de ellos que pecaron. Cubrir los pecados, cubrir los pecados. Así que, mis amados hermanos, esa sangre del cordero que Abel sacrificó, llevó al Señor, esa sangre, ¿sabe de quién estaba hablando? De Cristo. Ese cordero que ya más adelante iba a nacer, iba a derramar su sangre por los creyentes. Dice, y no solamente por nosotros, sino también por ¿quiénes? Por lo de todo el mundo. Por lo de todo el mundo. Así que eso es una verdad muy, pero muy importante. ¿Ven ustedes por qué la cristología es atacada? ¿Tienen ya ustedes una idea por la cual usted puede pensar razones por las que Cristo es atacado desde el principio? Esos famosos filósofos blandieron esta ideología de conocimiento, como decían ellos, pero también de la parte mala de la carne, y que Cristo no podía ser Dios porque no podía estar Dios metido en una carne mala, pecaminosa. Hoy día también nosotros encontramos que la persona y obra de Cristo es atacada. No solamente lo fue en la época de los apóstoles, en la época de Juan, sino que en estos días todavía la cristología sigue siendo atacada. Pero amados, el versículo 3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? ¿Cómo le conocemos? ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Fíjese que esta variante pronominal, nosotros ese le se refiere a Cristo. Es la variante pronominal del artículo el, que viene siguiendo el texto, el. Las variantes son el, las, los. Y esta dice que le conocemos, se refiere a Cristo. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Cristo. Si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. También esa es una variante pronominal referida ¿a quién? A Cristo. Sus mandamientos, los de Cristo. No los míos, no los suyos, los de Cristo. Los de Cristo, sus mandamientos. Y luego dice, el que dice, yo le, otra vez la variante, le conozco. ¿A quién? A Cristo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus, otra vez, mandamientos, sus, referido a Cristo, el tal. Ese el tal no es Cristo. ¿Quién es ese? El que no guarda los mandamientos. Amén. Ese es el tal. El tal que es mentiroso y la verdad no está en él. Ese él también es el que no guarda los mandamientos. No se refiere a Cristo. El que no guarda sus mandamientos, el que no obedece la palabra de Dios, el que no vive una vida de obediencia a la palabra de Dios, entonces dice que es mentiroso. Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Mire, amados hermanos, es bueno que nosotros hablamos mucho del amor, el mundo habla mucho del amor. Por eso el amor se ha trivializado tanto que se habla del amor entre un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, un hombre con una yegua, una mujer con un caballo, etc. Eso es increíble, amados hermanos. Ese mismo dice algo real. La gente no sabe lo que es el amor. ¿Sabe qué está diciendo Juan aquí? Que el verdadero amor es guardar, obedecer los mandamientos de Dios. Sí, amados hermanos. Por eso nosotros necesitamos urgentemente
Necesitamos con toda vehemencia mirar a la persona y obra de Cristo. Necesitamos nosotros pensar como Él. Necesitamos actuar como Él. Necesitamos ser como Él. Él es el amor. Él es el amor. Obedecerle a Él, eso es el amor. Todo lo demás viene de eso. Todo lo demás viene de nosotros tener una vida de obediencia a Él. De obedecerle. De vivir a la luz de su verdad, de su palabra. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Se dan cuenta? En el que guarda su palabra. Por eso, amados hermanos, tenemos que hacerle caso a ese libro. El punto 1A del servicio a Dios es la obediencia a su palabra. Porque el que no obedece, dice la verdad no está en él. No está en él. No anda en la verdad. No anda en la verdad. Y es por eso que se escriben muchas canciones que son totalmente falsas. Que sus letras son letras de apostasía. Y no se dan cuenta. ¿Cuál es el problema? Poco conocimiento de la verdad de Dios. El amor se ha perfeccionado en aquel que obedece la palabra de Dios. El versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y eso es, entonces, ese Jesucristo que está ahí, que es nuestro mejor modelo, nuestro mejor ejemplo, a él tenemos que imitar. Tenemos que andar como él anduvo. Tenemos que obedecerle, amados hermanos. La vida del cristiano debe siempre ser una vida de obediencia. No es cónsono con la verdad de Dios la rebeldía. La rebeldía es del diablo. El primero que se rebeló en la eternidad pasada fue el diablo. Se rebeló contra Dios. Se rebeló contra los ángeles de Dios y conquistó una tercera parte de los ángeles de Dios. Los hizo que se rebelaran contra Dios y Dios los echó a todos de su presencia. Y están aquí en la tierra causando males, engañando a la gente, Satanás y sus demonios. Y a muchos se engañará, dice la Escritura, y sigue engañando y ha engañado. Porque justamente lo único que puede a una persona hacerle ver que el diablo es real, que todas estas cosas que vemos con los ojos de la cara es un espejismo, que la verdad quizás no se puede ver con los ojos de la cara, porque la verdad es verdaderamente espiritual, es Cristo Jesús. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. No lo podemos ver, pero sí lo podemos nosotros palpar a través de su santa palabra. Y esa es la verdadera vida de fe, amados hermanos. Cristo Jesús. Cuando una persona vive en Cristo, esta persona debe estar segura y debe estar complacida porque Cristo es nuestro abogado. Él es Cristo el justo, es aquel que murió por nosotros. Él está con nosotros, es nuestro abogado. Él es la propiciación por nuestros pecados también. En el versículo 3 también dice que sabemos que nosotros le conocemos a Él cuando guardamos su verdad, guardamos sus mandamientos. En el versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El versículo 5 dice, porque el que guarda su palabra, verdaderamente ha nacido el amor de Dios. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque guardamos su palabra. Porque obedecemos su palabra. Y el versículo 6 es una arenga para cada uno de nosotros. El que dice que permanece en Él. Una de las palabras predilectas de Juan es la permanencia. En el Evangelio también habla mucho de que el que permanece. Porque, hermano, no podemos nosotros estar bien con Dios y con el diablo. No puede haber unidad entre la luz y la oscuridad. Jamás. La verdad y la mentira no pueden estar juntas. Alguien contó una anécdota como esta. La verdad y la mentira nunca pueden estar juntas. Y la historia se fragua en un bañadero, en una piscina. Llega la verdad, se quita la ropa y se zambulla a la piscina a bañarse. De repente llega la mentira. Y la mentira, cuando ve que está la verdad nadando y que la ropa de la verdad está aquí, la mentira no se tira al agua. Toma la ropa de la verdad, se la pone y sale con la ropa de la verdad y deja la mentira a la verdad ahí metida. Tuvo la oportunidad, la verdad, de reclamar su ropa, de recibirla, pero la mentira,
cuando se puso la ropa de la verdad, la ropa de ella, de la mentira, la dejó tirada ahí. A la verdad le dicen, tú no puedes salir desnuda, tienes que ponerte esa ropa. Y la verdad decidió mejor andar desnuda. Y esa es la expresión que oímos, la verdad desnuda. No quiso ponerse la ropa de la mentira, pero la mentira anda por ahí con la ropa de la verdad. Por eso muchos caen en ella. Ella anda con la ropa de la verdad. Ella tiene la capacidad de engañar. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es nuestro reto, amado hermano, andar como Cristo anduvo. Este año tenemos ese reto, ser como Cristo. No solamente empezar a actuar, ser como Él. Ese es tu gran reto. Ese es mi gran reto, ser como Jesús. Hay 3 razones por las que nosotros debemos imitar a Jesús. Solamente se la voy a mencionar a vuelo de pájaro. 3 razones por las que nosotros debemos imitar a Jesús. En primer lugar, debemos imitar a Jesús porque su carácter es el carácter que tú y yo debiéramos tener. De hecho, recuerden que les he hablado de que los evangelios de Marcos y el evangelio de Lucas son 2 evangelios donde el nombre que se usa de Jesús más marcadamente es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. En Marcos 10:45 dice porque el Hijo del Hombre. En Lucas 19:10 dice porque el Hijo del Hombre. Y esa expresión, el Hijo del Hombre, es una expresión que los teólogos dicen que es la expresión que presenta a Jesús como el ser humano propicio, el ser humano adecuado, el ser humano correcto que todos nosotros debiéramos ser. Eso es lo que quiere decir que Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es aquel que nosotros debemos modelar. Algunos modelamos a Albert Pujol, a Manny Ramírez, a Madonna, las hermanas, a Angelina Jolie, las hermanas, a J-Lo, las hermanas, etc. Pero sabe, amados hermanos, a quien debemos modelar es a Cristo Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. El carácter de Cristo es manifestado en San Juan, en Mateo 11:28. Él es manso y humilde de corazón. Esas 2 cualidades son muy importantes. Son cualidades propias de Jesús. A propósito, ¿sabe lo que significa mansedumbre? Mansedumbre es, tengo poder para destruir, pero no, me contengo, no destruyo, construyo. Eso es la mansedumbre. Cristo, teniendo todo el poder para destruir a los que se levantaron contra Él, Él no lo destruyó. Él simplemente dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es mansedumbre. El carácter de Cristo es el carácter que nosotros debiéramos imitar, amados hermanos. Él es manso y humilde de corazón. Cuando nosotros modelamos estos elementos del carácter de Jesús, dice que hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Por qué vivimos en desasosiego? ¿Por qué vivimos en estrés? ¿Por qué vivimos en amargura? ¿Por qué vivimos en tristeza? ¿Por qué vivimos en problemas? Tenemos que imitar a Cristo. Eso es lo que dice aquí. Hallarán descanso para sus almas cuando aprenden el carácter de Cristo. Y esa es una razón por la que nosotros debemos imitar a Cristo, por su carácter. En segundo lugar, debemos imitar a Cristo. Debemos imitarle a Él por su estilo de vida, su vida de piedad. Su vida de piedad. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, oiga bien, ¿de qué está hablando el escritor de Hebreos? Y Cristo, de Cristo, en los días de su carne, ¿de qué está hablando? De la encarnación, estando vivo aquí en la tierra. No es Cristo el que está en el cielo, no, a la derecha del Padre, no. No es Cristo el ángel de Jehová, la teofanía del Antiguo Testamento, no, Cristo el que estuvo aquí caminando a pie, el que tuvo sed, tuvo hambre, aquel que estuvo con las personas. Dice, Cristo en los días de su carne, dice, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. El escritor de Hebreos está mencionando a Cristo en su vida aquí en la tierra, que fue una vida de muchas vicisitudes y problemas. Pero ¿cómo Cristo enfrentó esos problemas? Dice aquí, ¿cómo? Con ruegos. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, yo creo que nosotros debemos aprender a orar más y a hablar menos. Orar más y hablar menos. En la mucha palabra no falta pecado. No falta pecado.
La lengua es un mundo de maldad lleno de veneno mortal, dice Santiago. Inflama la rueda de la creación, prende fuego la lengua. Y ella misma es inflamada por el infierno, dice Santiago. Tenemos que frenar la lengua, amados hermanos. Cristo anduvo en vicisitudes, en problemas, en dificultades, pero no andaba quejándose, ni andaba en una situación de amargura. Dice que Él ofreció ruegos, súplicas, con gran clamor y con lágrimas. Algunas veces la oración va a meritar, ¿sabe qué? Llorar ahí de rodillas. Y ese Cristo, dice en Mateo 4:2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dice Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Ven ustedes, amados hermanos, el estilo de vida de Jesús? Problemas, dificultades. ¿Cómo lo enfrenta? En oración, en ayuno. Y vemos aquí también que iba lleno del Espíritu Santo. Yo creo que el gran ausente de estos tiempos de la era cristiana en las iglesias, en la vida de los cristianos, es el Espíritu Santo. El Señor nos mandó a ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay problemas. Antes bien, ¿qué cosa? No es que hable, no es que me queje, no es que me amargue, es que sea lleno del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Cristo tenía un estilo de vida práctica. La vida espiritual de Cristo era una vida siempre apegada a los estándares de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él era nuestra ¿qué? Propiciación. Él está acorde con lo de Dios. Pero nosotros, amados hermanos, necesitamos bregar con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, porque gloria a Dios que Él es nuestro abogado, está a nuestro lado para ayudarnos y defendernos. Pero también usted y yo tenemos que hacer lo propio, hacer lo que es consono con la verdad de Él. Y en tercer lugar, debemos imitar a Cristo por su vida de justicia. Cristo fue justo. Eso es lo que dice al final. Eso es lo que dice al final. Cristo es el justo. Él es el justo que fue dado por los injustos para llevarnos a Dios. Amados, amemos a Jesús. Imitemos a Jesús. Vivamos como vivió Jesús. Porque de lo contrario, simplemente existiremos y viviremos en vidas sin sentido.